Vivir en Grecia es más difícil de lo que parece. En 2017, comprar una casa en Atenas costaba alrededor de 1.300 euros por metro cuadrado. Hoy, ese precio casi se ha duplicado, alcanzando los 2.500 euros, un aumento impresionante del 88% en menos de una década. Y no es solo Atenas. En Historia Líquida nos entusiastan las historias relacionadas con el dinero, economía y finanzas, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Desde 2017, los precios de las propiedades en todo el país han subido casi un 70%, más rápido que en casi cualquier otro lugar de Europa. Sin embargo, los salarios no han seguido el ritmo. El salario promedio apenas ha cambiado, y en términos reales, muchos griegos ganan menos que antes de la crisis financiera de 2008. La situación se ha convertido en mucho más que un problema de vivienda. Grecia enfrenta una crisis del costo de vida, una crisis de alquileres e incluso una crisis de inmigración, aunque no en el sentido tradicional. La presión no proviene de refugiados ni solicitantes de asilo, sino de turistas, nómadas digitales e inversores extranjeros con alto poder adquisitivo. Hoy, el turismo representa más de una cuarta parte del PIB total del país y casi 2 millones de griegos, una quinta parte de la población, dependen directamente de él. En Atenas, los alquileres a corto plazo, especialmente a través de plataformas como Airbnb, han proliferado de forma descontrolada. Superan en número a las viviendas locales y han disparado los precios de los alquileres. Para muchos propietarios, alquilar a turistas resulta mucho más rentable que hacerlo a familias locales. En algunos barrios, el cambio ha sido tan radical que antiguos vecindarios se han transformado por completo, y con más de 1 millón de alquileres temporales en todo el país, ya no se trata solo de un fenómeno urbano. En ciertas zonas, hasta 1 de cada 5 hogares está vacío, pertenece a inversores o está reservado exclusivamente para turistas. La población local ha sido desplazada, forzada a mudarse a zonas más alejadas, mientras los precios siguen creciendo. Las protestas se han vuelto cada vez más comunes. Desde 2009, más de medio millón de jóvenes griegos educados, médicos, ingenieros, profesores, han abandonado el país. Pero esta crisis de vivienda es solo una pieza de un problema mayor, un cambio profundo que amenaza con redefinir el significado de vivir, trabajar y pertenecer en Grecia. Para entender cómo se llegó a este punto, es necesario retroceder en el tiempo. En la década de 1970, Grecia acababa de salir de una dictadura militar. El nuevo gobierno democrático buscaba demostrar que la prosperidad estaba al alcance, por lo que incrementó el gasto público de manera masiva. Se construyeron autopistas, se ampliaron hospitales y se multiplicaron los empleos en el sector público. Por primera vez en mucho tiempo, muchos ciudadanos sintieron que el progreso era real. Pero había un problema, gran parte de ese gasto se financió con deuda. Los gobiernos comenzaron a pedir dinero prestado constantemente, no solo en emergencias, sino como práctica habitual. La deuda pública se disparó, más que triplicándose en los años 80. En apariencia, la economía crecía con estabilidad, pero debajo de la superficie, los cimientos se debilitaban. En comparación con otros países europeos, Grecia tenía un sistema fiscal débil, plagado de evasión y lagunas legales que beneficiaban a los más ricos. Para finales de los años 90, la deuda ya equivalía al 97% del PIB. A pesar de las señales de advertencia, Grecia insistió en avanzar y, en 2001, adoptó oficialmente el euro. Por un tiempo, el acceso a crédito barato ocultó los problemas estructurales. Pero la crisis financiera global de 2008 reveló la fragilidad del sistema. Los inversionistas internacionales retiraron su dinero, y de pronto, Grecia se quedó sin acceso a financiamiento. Al no poder imprimir su propia moneda ni devaluarla, quedó atrapada en una tormenta económica sin salida inmediata. Entre 2009 y 2014, la economía griega se contrajo más del 25%. El desempleo alcanzó casi el 30%, y miles de familias vieron sus ingresos y pensiones reducidos drásticamente. En 2010, Grecia fue rescatada por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional con un préstamo de 110.000 millones de euros, pero a cambio tuvo que implementar severas medidas de austeridad. Cientos de miles de empleados públicos perdieron sus trabajos, los salarios fueron recortados y el presupuesto en salud pública se redujo en 25%. Aeropuertos, refinerías, obras hidráulicas y hasta la red eléctrica nacional fueron vendidos o arrendados a empresas extranjeras. Muchos griegos comenzaron a sentir que su país ya no les pertenecía. Ante el colapso, Grecia apostó todo al turismo. Con más de 6.000 islas y una costa de casi 14.000 kilómetros, el país reforzó su infraestructura turística, flexibilizó visados y promocionó sus playas y destinos históricos.
La estrategia funcionó. En 2009, Grecia recibía menos de 20 millones de turistas, pero para 2024 esa cifra superó los 41 millones, generando más de 22.000 millones de euros. Sin embargo, los empleos creados eran temporales y mal remunerados. El trabajador turístico promedio gana unos 1.100 euros mensuales, mientras el costo de vida urbano ronda los 2.000 euros. El auge del turismo transformó por completo los barrios tradicionales. En Atenas, zonas de clase trabajadora fueron convertidas en alojamientos temporales. Los propietarios expulsaron a inquilinos locales para alquilar sus propiedades a turistas a precios mucho más altos. En 2013, el gobierno implementó el programa de visa dorada, ofreciendo residencia a extranjeros que invirtieran al menos 250.000 euros en propiedades. El objetivo era atraer capital y reconstruir la economía, y lo logró, pero a un alto costo social. En una década, la iniciativa atrajo más de 5,5 mil millones de euros al mercado inmobiliario, pero el 94% de las viviendas adquiridas bajo este esquema se transformaron en alquileres a corto plazo. Las ganancias de esas propiedades fluían hacia el extranjero, debilitando la economía local. Los barrios comenzaron a vaciarse de residentes permanentes y a llenarse de visitantes temporales. La oferta de viviendas se redujo drásticamente, haciendo imposible para muchos encontrar alquileres asequibles o contratos de largo plazo. Los compradores no eran familias griegas, sino inversionistas internacionales con gran poder adquisitivo, lo que disparó los precios aún más. Desde 2017, los costos de las propiedades residenciales en Atenas han subido más del 88%. Los salarios, en cambio, se han estancado o incluso disminuido, y miles de personas gastan más de la mitad de sus ingresos solo para pagar el alquiler. La frustración generalizada ha llenado las calles de manifestaciones y reclamos sociales. En 2024, el gobierno intentó reaccionar. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis impuso una moratoria en las nuevas licencias para alquileres turísticos en el centro de Atenas y elevó el monto mínimo de inversión para obtener la visa dorada a 500.000 euros, en zonas de alta demanda. Sin embargo, las medidas llegaron tarde. El daño estructural ya estaba hecho. Desde 2009, más de 50.000 griegos han emigrado cada año, muchos de ellos jóvenes altamente capacitados. La pérdida de talento y capital humano ha sido devastadora, y la tasa de natalidad se ha desplomado hasta 1.3 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo. La crisis, sin embargo, no fue causada únicamente por turistas o extranjeros. Buena parte del problema fue facilitada por las élites políticas y empresariales del propio país. Mientras millones sufrían recortes y austeridad, los grupos de poder aprovecharon la crisis como una oportunidad para enriquecerse. Se beneficiaron de las privatizaciones, adquirieron contratos públicos y tomaron control de sectores estratégicos. La misma clase dirigente que llevó al país al endeudamiento terminó lucrando con su recuperación. Incluso la infraestructura se convirtió en negocio para unos pocos. Un tramo de autopista en Atenas llegó a costar 3 veces más que uno equivalente en Francia, a pesar de que los salarios eran la mitad. Las desigualdades se profundizaron. En 2024, el salario mínimo apenas alcanzaba los 830 euros mensuales antes de impuestos, mientras los alquileres absorbían más de la mitad de ese ingreso. La paradoja era evidente, muchos turistas vivían mejor que los propios ciudadanos griegos. Grecia ha mostrado señales claras de recuperación económica moderada desde la crisis de la última década, con crecimiento del PIB esperado por encima del 2% tanto en 2025 como en 2026, un ritmo más alto que muchos países de la eurozona. Este avance ha sido impulsado por la demanda interna, el turismo, inversiones y la llegada de fondos de recuperación de la Unión Europea, además de una disminución gradual de la inflación. A medida que la economía se estabiliza, la tasa de desempleo también ha bajado, aunque sigue siendo relativamente alta en comparación con el promedio europeo. A pesar de estas cifras positivas, los desafíos estructurales siguen siendo profundos. La deuda pública de Grecia sigue siendo de las más elevadas del mundo, con más del 140% del PIB, lo que limita la capacidad del Estado para invertir en servicios sociales, educación, infraestructura y vivienda asequible sin incurrir en nuevos riesgos fiscales. La elevada deuda también significa que la economía es vulnerable a cambios bruscos en las tasas internacionales de interés o a choques externos, lo que podría revertir avances recientes. La crisis demográfica representa otro desafío clave a mediano y largo plazo. Con una tasa de natalidad muy baja y una población envejecida que no está siendo reemplazada por nuevas generaciones, Grecia enfrenta la posibilidad de una reducción significativa de su población activa hacia 2030 a 2050.
Esto presiona aún más el sistema de pensiones, los servicios de salud y la capacidad de crecimiento económico sostenible, pues menos personas en edad de trabajar significa menor impulso productivo. Si Grecia logra diversificar su economía más allá del turismo y sectores tradicionales, podría construir una base más sólida para el crecimiento futuro. Escenarios hipotéticos incluyen el desarrollo de tecnologías verdes, energías renovables o sectores exportadores de alta tecnología, donde la inversión y educación podrían transformar el mercado laboral. Sin embargo, esto requeriría reformas estructurales profundas, incentivos a la innovación y cooperación público-privada sostenida, así como una mejora en la competitividad general de la economía. Otro escenario posible a mediano plazo es que Grecia aproveche el impulso fiscal de la Unión Europea y del Banco Europeo de Inversiones para atacar de frente sus problemas de vivienda y desigualdad. Un incremento significativo de financiamiento para vivienda asequible, como el aumento reciente de créditos del BEI en 2025, podría aliviar parte de la presión en los mercados urbanos y permitir que más ciudadanos accedan a hogares dignos sin competir con inversores extranjeros. Sin embargo, esto requiere voluntad política sostenida y planificación urbana estratégica a largo plazo. En el largo plazo, el avance o retroceso de Grecia dependerá de su capacidad para equilibrar estabilidad fiscal con crecimiento inclusivo. El país tiene por delante la tarea de reducir su deuda sin estrangular la inversión pública, fortalecer la educación y el empleo juvenil, mejorar la productividad y construir redes de protección social que acompañen a los ciudadanos más vulnerables. Si esto no ocurre, existe el riesgo de que la recuperación sea superficial, con brechas persistentes entre quienes se benefician de la globalización y la inversión extranjera y quienes quedan atrapados en ciclos de precariedad. En el corazón de Atenas, hoteles de lujo y apartamentos de Airbnb permanecen vacíos durante gran parte del año, pero siguen impecables y listos para visitantes adinerados. Mientras tanto, familias locales sobreviven en sótanos, espacios improvisados o compartiendo departamentos diminutos en las afueras. La historia contemporánea de Grecia se ha convertido en una advertencia para el resto del mundo. Cómo un país puede desmoronarse por decisiones económicas irresponsables y por poner los intereses financieros por encima del bienestar social. Pero más allá de los números y las políticas, esta es una historia humana. Es la del profesor que trabaja 2 empleos para sobrevivir, la de la pareja joven que renuncia a formar una familia por no poder pagar un alquiler, y la de miles que han debido marcharse buscando esperanza en otro lugar. La gran incógnita ya no es si Grecia puede salvarse, sino si las personas que alguna vez la llamaron hogar la reconocerán cuando regresen, o si regresarán alguna vez. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.